Lupus eritematoso sistémico. Motivo de consulta: mis rodillas me están matando, estoy cansada todo el tiempo y tengo un dolor horrible en el estómago. En cuanto a la enfermedad actual, se trata de una paciente femenina de 32 años de edad que viene presentando dolor en la rodilla de forma intermitente durante los últimos 2 años, para lo cual se le realizaron estudios donde no se mostraron cambios radiológicos en las rodillas. Por lo tanto, el médico estableció un diagnóstico de artritis precoz, pero no fue evaluada por un reumatólogo. Para esto recibió tratamiento con acetaminofén e ibuprofeno, pero el dolor no disminuyó. Su dolor se caracteriza por ser cíclico, fuerte por un periodo de semanas que luego se desvanece con el tiempo, empeorando en el verano, presentando también erupciones en su cara y brazos al mismo tiempo en que se exacerba el dolor. Por otra parte, la paciente refiere que no importa cuánto duerme, parece que no es suficiente, se le recetaron medicamentos para dormir sin presentar mejoría. Además, también refirió un oscurecimiento de sus heces en los últimos meses. En cuanto a los antecedentes personales, los antecedentes patológicos, se tiene dolor de rodilla por 2 años, hipertensión arterial por 1 año, depresión por 3 años y fatiga por 1 año. Los antecedentes familiares, en donde su padre presenta hipertensión arterial y dislipidemia y su madre asma y alergias estacionales. En cuanto a los antecedentes psicosociales, la paciente labora como agente de viajes, está casada hace más de 5 años, refiere que consume ocasionalmente alcohol y que actualmente no consume tabaco. En consulta, la señora Baker afirma que ella y su esposo están tratando de concebir. Los antecedentes farmacológicos: la paciente está siendo tratada con hidroclorotiazida 12.5 miligramos vía oral una vez al día, amlodipino 5 miligramos vía oral una vez al día, fluoxetina 20 miligramos vía oral una vez al día, ibuprofeno 80 miligramos vía oral 4 veces al día y acetaminofén 500 miligramos vía oral 3 veces al día. La paciente anteriormente venía tomando Zolpidem y Ramelteon para dormir, los cuales se dejó de consumir por ineficacia. De acuerdo al resultado de los paraclínicos, los resultados alterados se encuentran enmarcados en los recuadros. Los que se encuentran en verde son los que nos indican y orientan hacia el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, y los que están en rojo por su parte nos indican la presencia de anemia ferropénica. En los que orientan al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico se encuentra el ESR, que es la velocidad de eritrosedimentación, que mide indirectamente qué tanta inflamación hay en el cuerpo. También está la prueba de anticuerpos antinucleares, que trata de detectar anticuerpos antinucleares en la sangre, que son los que atacan las proteínas normales del núcleo de una célula propia. Por otra parte, se encuentran los valores del complemento C3 y C4, en donde en una prueba del complemento en suero lo que hace es que mide los niveles de proteínas consumidas durante el proceso inflamatorio. Por lo tanto, los niveles bajos del complemento reflejan que se está produciendo inflamación dentro del cuerpo, tal como se pueden observar en los paraclínicos. También el anticoagulante lupídico, que es un agente protrombótico, en su presencia lo que indica es la precipitación y formación de trombos en vivo. Por lo tanto, es propio en pacientes con lupus eritematoso sistémico. También encontramos el antiocardiolipin AB positivo, que es un tipo de anticuerpo antifosfolipídico asociado a trombosis. Y encontramos finalmente el anticuerpo anti-DNA de doble cadena, que es un tipo específico de anticuerpo antinuclear que se encuentra asociado al lupus eritematoso sistémico en el 30% de los casos. De los valores de laboratorio que nos indican la presencia de anemia ferropénica, por su parte, son la hemoglobina, el hematocrito, el hierro y la ferritina, que se encuentran disminuidos, y la capacidad total de fijación al hierro, que generalmente es más alta de lo normal cuando las reservas de hierro en el cuerpo están bajas. Teniendo en cuenta lo anterior, la impresión diagnóstica que se le da a este paciente es lupus eritematoso sistémico de leve a moderado con biomarcadores para síndrome antifosfolipídico, anemia por deficiencia de hierro posiblemente secundaria al uso de AINES y posible gastropatía asociada a los AINES. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica cuya causa es desconocida y es de carácter inflamatorio. Es una afectación multisistémica en la que los tejidos y células van a experimentar lesiones mediadas por autoanticuerpos. En la fisiología de la enfermedad existe una predisposición genética que se une a la presencia de estímulos ambientales como la luz ultravioleta o a la infección por un virus. Entonces se cruza un umbral o punto de no retorno donde se van a producir lesiones irreversibles que se llama quiebre de la tolerancia inmunológica, y en ese momento aún no se presentan manifestaciones clínicas,
pero en paraclínicos se puede encontrar presencia de autoanticuerpos. Después de un tiempo, esto lleva a la aparición de inflamación sistémica y las manifestaciones clínicas que van a configurar la enfermedad. El lupus eritematoso sistémico, en el 90% de la población con lupus va a corresponder a las mujeres en edad de procrear. Es más común que se presente en mujeres de raza negra. La evolución de la enfermedad se va a caracterizar por periodos de exacerbación en actividad relativa y puede afectar cualquier órgano y sistema, y la gravedad de la enfermedad va a ser muy variable. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad: vamos a tener manifestaciones clínicas generales como la fatiga, que se presenta en la mayoría de los pacientes con lupus, entre un 80 y un 100% de los pacientes. Manifestaciones cutáneas como una erupción facial, el rash en forma de mariposa que se presenta en las mejillas y en la nariz, respetando los pliegues nasonariales y aparece después de la exposición al sol. Manifestaciones hematológicas como la anemia por deficiencia de hierro, cardiopulmonares, manifestaciones gastrointestinales que van a ser secundarias al tratamiento farmacológico, enfermedad renal, manifestaciones neurológicas, y a nivel de las articulaciones, en el 90% de las pacientes con lupus se va a presentar artralgias. En cuanto a los objetivos de la farmacoterapia para el lupus eritematoso sistémico, tenemos que se debe controlar la actividad lupídica clínica percibida, como lo es la fatiga, el exantema, la anemia, la depresión y los anticuerpos antinucleares positivos de la paciente. También se debe evitar el daño irreversible secundario tanto a la propia enfermedad como a su tratamiento, particularmente el daño renal, daño neurológico y los eventos cardiovasculares, teniendo en cuenta su hipertensión arterial de base. En cuanto al tratamiento, por su parte, los glucocorticoides inducen osteonecrosis, fracturas osteoporóticas, diabetes mellitus y cataratas. Por su parte, el enfoque principal para el tratamiento del síndrome antifosfolipídico es el manejo y la profilaxis de la trombosis, y finalmente en esta paciente el objetivo de la farmacoterapia para la anemia por deficiencia de hierro incluye identificar la fuente de sangrado y reponer las reservas de hierro. La elección de la terapia para el lupus eritematoso sistémico es altamente individualizada y depende de los síntomas predominantes, la afectación de los órganos, la respuesta a la terapia y la gravedad de la enfermedad. Todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico deben ser tratados inicialmente con hidroxicloroquina o cloroquina debido a sus beneficios amplios, como son el alivio de los síntomas constitucionales, las manifestaciones musculoesqueléticas y las manifestaciones mucocutáneas. Para el caso de nuestra paciente, que presenta un compromiso moderado de lupus, ya que tiene una enfermedad significativa pero no mortal, debido a que presenta síntomas constitucionales como la fatiga, síntomas cutáneos como el exantema y musculoesqueléticos como el dolor articular, generalmente responden bien al tratamiento de hidroxicloroquina o cloroquina más la terapia a corto plazo con 5 a 10 miligramos de prednisona. Hay que tener en cuenta que la prednisona generalmente se reduce una vez que la hidroxicloroquina o la cloroquina han tenido ese efecto. Es por esto que con frecuencia se requiere un agente inmunosupresor ahorrador de esteroides, por ejemplo, la azatioprina o el metotrexato, para controlar los síntomas. Por lo tanto, el tratamiento de elección es un antipalúdico acompañado de un glucocorticoide y un inmunosupresor. Hablando más detalladamente de cada uno de estos fármacos, vamos a hablar primero de la hidroxicloroquina o cloroquina. Se trata de un antipalúdico indicado para todos los pacientes con enfermedad sistémica, sea por vía oral de 200 a 400 miligramos diarios como una dosis diaria única o en 2 dosis divididas. Lo que hace es que inhibe la locomoción de neutrófilos y la quimiotaxis de eosinófilos, deteriora las reacciones antígeno-anticuerpos dependientes del complemento, y se ha demostrado que también bloquea la absorción de luz ultravioleta, un efecto que puede proteger contra las lesiones cutáneas del lupus. En cuanto a la prednisona, se trata de un corticosteroide sistémico. Se da terapia a corto plazo con 5 a 15 miligramos de prednisona diariamente, y posteriormente se hace mantenimiento, en donde se recomienda ir reduciendo la dosis dependiendo de la respuesta del paciente al tratamiento. Lo que hace la prednisona es que disminuye la inflamación mediante la supresión de la migración de leucocitos polimorfonucleares y la reversión del aumento de la permeabilidad capilar. Además, suprime el sistema inmune al reducir la actividad y el volumen del sistema linfático. Por su parte, la azatioprina es un agente inmunosupresor ahorrador de esteroides. Se da por vía oral, inicialmente unos 2 miligramos por kilogramos por día, pero se puede ir reduciendo la dosis a 1.5 miligramos por kilogramos por día después de un mes.
Con frecuencia se requiere este agente inmunosupresor para que ahorre el esteroide, como es la prednisona, que generalmente se reduce una vez que la hidroxicloroquina o la cloroquina ha tenido su efecto. También en esta paciente se debe hacer profilaxis contra los eventos trombóticos debido al síndrome antifosfolipídico positivo que presenta. Se recomienda hacer la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular en aquellos pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos positivos. Y por otra parte, estudios afirman que la aspirina a dosis bajas, por ejemplo 75 a 100 miligramos por día, disminuye el riesgo de trombosis en pacientes con este síndrome antifosfolipídico positivo, con una reducción del riesgo a la mitad. Y si la paciente quiere concebir, lo que se debe hacer es iniciar el tratamiento indicado para lupus eritematoso sistémico en embarazo. Idealmente la enfermedad debe permanecer inactiva durante 6 meses antes de que los pacientes con lupus eritematoso sistémico intenten la concepción. Si el ES está activo en el momento de la concepción, esto va a ser un fuerte predictor de resultados adversos maternos y obstétricos. Lo ideal es que las mujeres con nefritis lúpica retrasen el embarazo hasta que su enfermedad haya estado inactiva durante al menos 6 meses. Los resultados del embarazo de mujeres con lupus eritematoso sistémico son mejores en aquellas mujeres que siguieron tomando hidroxicloroquina durante el embarazo. Las mujeres que toman metotrexato deben esperar al menos un mes o idealmente 3 meses después para suspender este medicamento antes de intentar concebir. Entonces, si la paciente Baker lo que quiere es concebir, los medicamentos deben revisarse y ajustarse antes de la concepción con el objetivo de mantener el control de la enfermedad con medicamentos con el mejor perfil de seguridad durante el embarazo. Aunque algunos medicamentos utilizados para tratar el lupus son potencialmente dañinos o están contraindicados durante el embarazo, van a existir algunas opciones que son. Los medicamentos que se deben evitar en el embarazo son micofenolato de mofetilo, ciclofosfamida, metotrexato y leflunomida. El tratamiento a seguir durante el embarazo, teniendo en cuenta que la paciente quiere concebir y se llega a quedar en embarazo, se debe continuar con hidroxicloroquina, que varios estudios han demostrado que hay mejores resultados en pacientes que continúan con esta durante el embarazo sin aumento de eventos adversos o malformaciones congénitas. Se inicia una dosis baja de aspirina en todas las mujeres con lupus eritematoso sistémico a partir de aproximadamente 12 semanas de gestación para reducir el riesgo de preeclampsia y sus secuelas. Y en cuanto a los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, el uso de AINES no está fuertemente asociado con anomalías congénitas. Sin embargo, el uso de AINES puede impedir la ovulación o la implantación y es mejor evitarlo durante un ciclo de concepción. Entonces, se recomienda que durante el primer trimestre no se debe tomar los AINES porque aumenta el riesgo de aborto espontáneo. Después del primer trimestre, los AINES pueden usarse hasta las 32 semanas de gestación. En cuanto a los glucocorticoides, sugerimos el control de la enfermedad con la dosis más baja posible de prednisona, idealmente menos de 10 miligramos. Y se da un inmunosupresor, la aciotropina. La aciotropina se considera relativamente segura durante el embarazo, pero las dosis no deben exceder los 2 miligramos por día. Para la profilaxis contra eventos trombóticos en paciente embarazada, lo ideal es utilizar heparina de bajo peso molecular, evitar los anticoagulantes orales como la warfarina y los inhibidores del factor 10 como fondaparinux. Si la heparina está contraindicada debido a la trombocitopenia inducida por heparina, que ocurre raramente en el embarazo, las opciones serán danaparoid o fondaparinux, que van a ser las dos opciones más razonables. Y si el tratamiento inicial no funciona, entonces se va a empezar una terapia biológica con anticuerpos monoclonales. Se va a utilizar belimumab, que es un anticuerpo monoclonal humano que inhibe la forma soluble de un factor de supervivencia de células B, conocido como BLIS o BAF. Los niveles de BLIS están elevados en algunos pacientes con lupus eritematoso sistémico y pueden desempeñar un papel en la patogénesis del lupus al promover la formación y supervivencia de células B de memoria y plasmoblastos que producen anticuerpos.
El tratamiento de anemia por deficiencia de hierro y gastropatía asociada a AINES se debe tener en cuenta que la causa de la anemia ferropénica de la paciente está relacionada por el uso prolongado de AINES, que causa pérdida de sangre gastrointestinal con posterior deficiencia de hierro. Se recomienda retirar los AINES y para el manejo de dolor utilizar paracetamol hasta 3 gramos por día, siendo esto una alternativa útil para pacientes con riesgo de gastropatía asociada a AINES. Si se sigue administrando AINES, se debe tomar las medidas apropiadas para disminuir riesgo de complicaciones gastrointestinales, como el uso de un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, o posiblemente el uso de un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa COX-2, como por ejemplo celecoxib, en lugar de un AINE no selectivo. Otras alternativas pueden ser los saliciatos no acetilados, como el salasato a una dosis de 2.000 a 300 miligramos día, que han demostrado una actividad antiinflamatoria con menos efectos gastrointestinales. Y después de haber identificado la causa de la deficiencia de hierro, se plantea administrar a la paciente un suplemento oral de hierro como el sulfato ferroso. La dosis diaria recomendada para el tratamiento de la deficiencia de hierro en adultos ha estado en el rango de 150 a 200 miligramos de hierro elemental al día. Una tableta de sulfato ferroso de 325 miligramos contiene 65 miligramos de hierro elemental por tableta, por lo tanto 3 tabletas por día proporcionarán 195 miligramos de hierro elemental. Por otra parte, recomendamos realizar un cambio en la terapia antihipertensiva de este paciente que venía siendo tratada con hidroclorotiazida y amlodipino. Retiramos la hidroclorotiazida debido a que se encuentra asociada a la inducción de lupus por fármacos. Se recomienda tratar a estos pacientes con inhibidores de la ECA, por ejemplo en el enalapril 5 miligramos o ARA2 como el losartán 50 miligramos, que tienen la capacidad de combatir la proteinuria y proteger los riñones, además de su eficacia como agentes antihipertensivos. Si la paciente queda en embarazo, los antihipertensivos más utilizados en el embarazo son el alfametildopa de 250 miligramos 2 o 3 veces por día, el nifedipino 10 miligramos cada 8 horas y la hidralazina 50 miligramos cada 24 horas. En cuanto al antidepresivo, recomendamos reemplazar la fluoxetina por un antidepresivo tricíclico como la amitriptilina 25 miligramos por día, debido a que la fluoxetina es un inhibidor del CYP2D6 e interacciona con el antipalúdico que le dimos en el tratamiento. Por su parte, los inhibidores del CYP2D6 probablemente reducirán el metabolismo de los otros fármacos. La eliminación de estos disminuiría y las concentraciones séricas aumentarían. Por lo tanto, lo dejamos con amitriptilina, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina que ayudaría para su depresión y el insomnio que presenta la paciente. Muchas gracias.